Hola, de nuevo bienvenidos, estimados. Eh, Vamos a hablar hoy sobre la escena, el tiempo y espacio de la narración. Es nuestro tema que vamos a abordar en esta novena clase del curso y penúltima. Dejé estos dos temas, o se organizaron estos dos temas al final del curso, la escena y el narrador, que será la siguiente clase, nuestro tema, no por ser lo menos importante, sino al contrario, es lo más importante en la creación de un buen texto. Hemos ido adquiriendo algunas herramientas que espero ustedes hayan puesto a disposición de ustedes en la creación del texto que hemos ido creando, que han ido ustedes creando desde la clase pasada, para poderlo compartir y al final hacer una corrección y que sea nuestro texto a publicar. Bien, entonces hablando de la escena, el tiempo y el espacio de la narración, vamos a comenzar, ¿cierto? Haciendo una definición, otra de las tantas que se hacen sobre el relato o el cuento. Se dice entonces que es la exposición coherente de una experiencia significativa o de una serie de experiencias relacionadas entre sí y organizadas en un todo perfecto. Bien, entonces lo primero que vamos a tener que, que vamos a tener en cuenta es que la vida en realidad es muy caótica y que si nosotros como personas que escribimos lo que queremos hacer es una representación honesta de la vida, como lo haría cualquier artista con un paisaje, con una persona, con la naturaleza, entonces nosotros tenemos que apelar, ¿cierto? A saber que esa honestidad depende de qué tanto logramos representarla en un papel. Papel y letras únicamente, ¿no? Las palabras unidas unas a otras. Entonces, tenemos que colocarle orden a ese caos de vida, ¿no? Estamos pasando por una situación de aislamiento obligatorio, eso hace parte del caos de la vida, estamos volviendo a salir a la calle a pocos, eso hace parte de la vida y del caos. El pensamiento de por sí es lo más caótico del ser humano. Estamos sentados aquí, como estoy sentado al frente de una cámara, de un computador, y puedo estar dictando la clase y al mismo tiempo estar preocupado porque no haya ruidos de fondo, al mismo tiempo mi cerebro puede divagar en buscar ideas, en buscar situaciones para que ustedes, para poder ejemplificar lo que quiero, lo que propongo que ustedes puedan capturar, en esencia. Entonces, no podemos decir que una persona que va a escribir, ¿cierto? Eh, Pueda, por más pequeño que sea el incidente que va a narrar, abarcarlo todo. Ejemplo, nada más así rápidamente, yo mirando aquí directamente hacia la cámara, puedo gesticular, mover las manos. Al fondo ustedes ven una serie eh, de elementos, objetos, libros, un estante, una puerta. Podrían describirlo si es importante para la escena, ¿cierto? Que ustedes quisieran describir, algo que quisieran ustedes describir alrededor de lo que está sucediendo frente a ustedes en el momento en el que van a correr el video. Y no podrían abarcarlo todo sin que eso se convirtiera en algo aburrido, monótono o nada significativo, que es lo que uno buscaría, ¿no? El hecho significativo, lo que en realidad quieren narrar y va a afectar de alguna manera a las personas, al lector, ¿no? Entonces, partiendo de eso, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En términos dramáticos, un relato es la imitación de una sola acción, completa en sí misma, sin querer decir con esto que sea la respuesta a un problema emocional o conflicto, que es la otra característica precisamente de la literatura en general. La literatura en general pretende o busca recrear la vida humana, sus defectos, sus manías, pero también sus virtudes, y lo que lo hace ser un ser o una especie distinta de otras especies sobre el planeta. Sobre todo una característica que es inherente al ser humano, nos preocupa el futuro y rememoramos el pasado, lo que nos sucede en realidad con el resto de animalitos y otras especies que habitan el planeta que solamente se preocupan por su presente. Hacia ahondemos de pronto en conceptos ya de estudio de lenguaje y de psicología de los animales, pero somos nosotros los que nos preocupamos en realidad por algunas cosas del futuro que no se preocupan otras especies. Entonces nosotros no buscamos en realidad al escribir un cuento el hecho de que el conflicto se resuelva
o lo emocional también, el problema emocional, sino que lo representemos en la magnitud de que la persona se sienta conectada con las emociones que nosotros quisimos transmitir, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto en parte al hablar de otras características de la creación de un cuento. En este momento, como estamos hablando de la escena, como espacio y tiempo de la narración, lo que estamos dándonos cuenta es que nosotros no podemos abarcar un todo de una vez porque se nos iría de las manos y se convertiría en algo que se llama novela universal, un término que se acuñó hace unos tiempos, que significa que si yo voy a relatar una escena, ejemplo, él va por el camino o yo iba por el camino, dependiendo del uso de la gramática que hagan, primera, tercera, segunda persona, que va a tener que, vamos a ver más adelante en el narrador, ustedes podrían estar relatando y decir, por ejemplo, o crear su narrador y él está relatando en la primera persona, yo iba por el camino eh, y me dieron ganas de fumar, saqué una cajetilla del bolsillo de mi camisa de esos cigarrillos de tal época, bueno, ustedes dirán allí la época, lo que sea, y comienzan a rememorar cómo se hace el cigarrillo, de dónde viene, no sé qué. Entonces todo eso que ustedes tratan de abarcar se puede convertir en una novela más extensa, ¿no? Es decir, una novela universal e inacabable, porque ustedes irían a todos los aspectos, es decir, que lo único que tendría uno que hacer es mirar exactamente qué es la escena, es decir, lo que se propone en esta clase, en esta sesión, es que aprendamos a manejar la escena como un método de construcción de un relato, y que nos ayude a ir siendo más concisos en lo que podemos narrar, ¿sí? Esto junto con lo que llamaríamos la poda de la adjetivación, junto con mirar qué es lo que queremos describir, ¿sí? La descripción que es la piedra de toque, lo que hablamos en las primeras clases, es lo que hace que la trama vaya siendo más efectiva. ¿Mm? Entonces, tendría que rememorar un momentico lo que acabo de decir sobre una trama de un hombre que va caminando por el bosque y entonces de pronto siente ganas de fumar. ¿Qué es lo que yo quiero representar? ¿Los árboles, el bosque, la iluminación o el hombre que va caminando? ¿O por qué fumaba? O si entonces tengo que dirigir cuáles de esos aspectos de la escena son los que realmente quiero relatar. Entonces, partiríamos de una cuestión importante. Hay que tener en cuenta los principios, ¿sí?, que van a regir el hecho de la construcción a través de las escenas, ¿cierto? Estos serían A. El escritor pone en orden en el caos de la vida. Ese es el primero de los principios que tenemos que tener en cuenta. El segundo es ver es creer. Y el tercero, hay que mezclar en dosis muy específicas, ¿sí? Según la receta que ustedes quieran crear, ¿cierto? Entonces, muy específicas estos tres ingredientes: resumen, narración y diálogo. Eso haría que una escena sea efectiva, es decir, esos son los principios que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a desglosarlos un poquitico. A. El escritor pone orden en el caos de la vida. Ya relatamos un poquitico de eso, lo despejamos, ¿cierto? Pero vamos a aclararlo un poquito más. Es decir, que por más que intente recrear toda una historia, hasta un solo incidente no puede ser relatado en su totalidad, ¿cierto? Se nos pueden ir a la mente cientos de historias que nosotros queramos crear y lo único que nosotros podríamos hacer, ¿cierto?, es mirar esa parte o ese incidente que queremos relatar. Bien, ejemplo, entonces vamos a mirar un texto y vamos a tratar de desglosar un poquitico allí lo que sería eh, la creación de un espacio exacto de la escena, ¿sí? Entonces, vamos a leer voy a permitirme leer este pedacito nada más, un párrafo de esta construcción, para ver en magnitud lo que queremos, lo que quiero que quede un poquitico allí remarcado. ¿Listo? Dice entonces de la siguiente manera. Perdón. Al acabar la limpieza nos duchamos. Mi papá dijo que era tarde para ponerse a cocinar y nos fuimos todos a las 6 a almorzar al pueblo. Por el camino, mi hermana fue la que inició la charla sobre lo acontecido y terminamos riendo a carcajadas, recordando cómo el tío Baudilio durante el incendio pareció una treta consumada. El lunes nos la pasamos terminando de limpiar algunos rastros del incendio, jugando parqués, charlando y anotando nuestras preferencias para el regreso. Entonces allí ya vemos dos características principales que hacen que una escena trascienda a otra en el paso del tiempo, es decir, del tiempo dentro de la narración.
Unas personas que están haciendo una acción cambian de tiempo o cambian de escenario, de un día a otro o de un lugar a otro. Bueno, entonces, viendo esto, el segundo concepto es el de ver es creer, ¿cierto? Y decimos que la verdadera mímesis o representación de una escena se logra únicamente cuando el escritor deja que el lector asista como testigo de lo que está sucediendo. ¿Mm? ¿Qué sucede allí? En los textos bíblicos se habla de uno de los apóstoles, Tomás, ¿cierto? Que cuando resucita a Jesucristo y se presenta por allí, entonces la primera vez que se presenta, Tomás no lo ve. Y los apóstoles le cuentan que vino el Señor y entonces él dice, no puede ser. En la segunda vez lo ve, que asiste él, ya está Tomás allí presente, pero aún así no le cree y hasta que él le dice, bueno, mete mis dedos en mis heridas, en mi llaga del costado, y entonces Tomás cree. En este caso, haciendo una comparación allí sobre este texto bíblico rápidamente, lo que pretendo decir es que el lector prefiere ver para creer. Es decir, es incrédulo de todo aquello que usted como escritor no le deja ver. ¿Mm? Entonces, la principal característica, la principal propuesta que debe tener un escritor es que esa representación que haga de una escena sea tan vívida, que el lector sienta que se está representando en ese instante, en el presente, y está cobrando acción cada vez que él está leyendo una palabra atada a la otra, una frase atada a la otra, un párrafo atado al otro. Es decir, siempre está en continuidad la acción. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ver es creer. Y al referirnos a resumen, narración y diálogo, en esa mezcla de ingredientes específicos, lo que veremos es que el resumen es una sinopsis del relato. Es decir, yo podría resumir todo un relato, ¿cierto? Todo un relato en 3 o 4 frases. Y allí estaría la sinopsis del relato. Hay que ver en qué momento de la narración yo necesito del resumen, ¿cierto? Para hacer avanzar un poquitico más la historia, como lo que acabamos de leer, ¿cierto? Unas personas que de un día al otro van a tal lado, almuerzan, es decir, no necesito ese camino, ese trayecto, lo que sucedió, no necesito los diálogos, pero sí necesitaré de algunos diálogos más adelante, es decir, estamos hablando de resumen, narración, lo que hace el narrador, que nos va narrando toda la cuestión, el resumen rápido de lo que sucede, lo que nos dice. Y después los diálogos que deben tener una funcionalidad específica y es la de conectar al autor con el lector. Es decir, que haya una representación todavía más específica. Un diálogo dentro de un texto no debe indicarme únicamente que se saludaron. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sino, tiene que significarme mucho más de las cosas. ¿Sí? Ejemplo, en un diálogo, los monosílabos, las contestaciones monosilábicas como no, sí, ¿qué indicarían? ¿Cuándo contestan ustedes así? Es decir, autopregúntense ustedes. ¿Cómo contesto yo por qué motivo, perdón, contestaría yo monosilábicamente a una persona que tiene una relación afectiva conmigo? ¿Cierto? Si lo hago es porque amanecí de pronto en un día muy oscuro, muy opaco, de esos de los que uno quisiera como acostarse nuevamente y quedar dormido y que las 24 horas del día pasaran a todo trote y volver a amanecer en el siguiente día a ver cómo amanece uno. Entonces uno es muy monosilábico, es decir, que eso indicaría dentro de un diálogo una distancia, ¿cierto? Una distancia afectiva o emocional. Ahora, que a veces un diálogo es demasiado largo, se convierte en algo discursivo. Y entonces ese diálogo discursivo afecta bastante al avance rápido del texto si no hay una justificación específica. Es decir, resumen, diálogo, deben estar complementados estratégicamente para que la escena avance al ritmo en el que uno necesita que esa escena avance. Muy bien, listo. Vamos entonces ahora a ver lo siguiente que serían los componentes de una escena. Cuando un escritor está organizando su material y delineando su acción, que es la acción que va a tener el material, puede determinar de antemano los sucesos más importantes y seleccionarlos.
¿Para qué? Para tener en cuenta lo siguiente, que son los componentes de la escena. A, descubrimiento o reconocimiento. B, cambio o peripecia. C, desastre o sufrimiento. ¿Qué significa esto? Es algo parecido a lo que trabajamos en la estructura o lo que se trabaja en la estructura de inicio, nudo y desenlace. Pero lo que vamos a hacer aquí es seleccionar qué es lo que me sirve para el descubrimiento o reconocimiento, qué es lo que me sirve para el cambio o peripecia y qué de ese material que tengo me sirve para el desastre o sufrimiento. Volvemos entonces a la cuestión del método, ¿no? Método creativo. Caso particular mío, me sucede que siempre las historias me abordan en cualquier momento una idea. Trato de no desechar rápidamente esa idea momentánea, instantánea que me vino. Procuro apuntarla en alguna parte, una frase, dos frases, tres frases máximo, que capturen la esencia de lo que quiero escribir. El día que recuerdo de un paseo que hice a tal lado. Las vivencias que tuve fueron especiales porque tal cosa y tal cosa, y tal, tres frases. Después entonces empiezo, como dicen, a mascullar, ¿no? En mi mente, a dejar que la idea, que rememore varias veces lo sucedido. Y encuentre entonces qué es lo que quiero contar. Que en el paseo se perdieron unas personas por un momento y las volvimos a encontrar, que se perdió una mascota en el paseo, que no encontrábamos el camino de regreso, que nos atacó un animal salvaje, ¿cierto? O cualquier otro animal. Entonces allí nosotros podríamos ir mirando todo el material que tenemos, qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles servirían para el descubrimiento o reconocimiento? Y entonces, ¿cómo sería eso del descubrimiento o reconocimiento? Vuelvo entonces a este texto que leí hace un momento, ¿sí? Y al inicio precisamente de ese texto, donde lo que yo voy a encontrar como lector, o lo que yo pretendo que el lector encuentre, perdón, yo como escritor propongo que el lector encuentre como rápidamente es el descubrimiento de la persona a la que voy a relatar. Dice así el inicio. Ahora recuerdo que, durante mi adolescencia, la paciencia de mi papá estaba casi cerca de ser infinita, pero la tía Trinidad, la hermana mayor de mi mamá, tenía la capacidad de llevarlo al límite de su tolerancia casi inagotable. Y el motivo que lo acercaba a la exasperación era la extrema tacañería de ella, que, en realidad, era lo único que la tía derrochaba. Aún así, mi papá cargaba con ella para cualquier paseo familiar que organizara. Son 5 líneas y en esas 5 líneas de relato hay suficiente información para que esto sea el descubrimiento, ¿cierto? O mostrar. Al decir todo esto, estamos hablando de un papá, de que el que relata es el hijo de esa persona, ¿sí? De que era una persona bastante calmada, eh, que organizaba caminatas y paseos, lo cual quiere decir que esto no hace parte de una clase, en nuestro país por lo menos, de una clase, sino de la clase media trabajadora, ¿cierto? Es decir, que lo que estamos viendo allí es una cantidad de información en 5 líneas rápidas, una tía tacaña, o sea, una información familiar bastante importante. Es decir, eso es lo que se pretende, ese es el descubrimiento. Y uno entonces tendría que mirar, ¿cierto? De la historia. ¿m? Que uno quiere relatar, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a servir por escenas para el descubrimiento? Es decir, ir apartando la escena. Bueno, eso sería la escena del descubrimiento. Eso sería la escena de la peripecia. Cuando hablamos del cambio o peripecia, hablamos de esos giros dramáticos que suceden dentro de la narración, que hacen que precisamente coja volumen, ¿cierto? ¿Qué sucede entonces con esta tía tacaña? ¿Sí? ¿Hasta dónde la lleva? ¿Cuáles son los extremos que tiene? Es decir, giros dramáticos dentro de la historia. Para que no sea un viaje lineal del punto A al punto B. Salimos tal día, llegamos tal día, ¿sí? Sino que haya una peripecia. Pero esa peripecia nos va a llevar hacia el punto C, que es el desastre o sufrimiento. Al hablar de desastre o sufrimiento no quiere decir que nosotros terminemos todas nuestras narraciones en un desastre, una muerte, no. Al hablar de desastre o sufrimiento, hablamos de una tendencia psicológica oriental, es decir, de la concepción filosófica de Oriente. Y sobre todo del budismo, en donde se dice que si no hay dolor, no hay crecimiento. No hay dolor, no hay crecimiento. Ejemplo, si yo no me machuco con un martillo un dedo, nunca voy a saber que un machucón duele. Y nunca voy a retirar el dedo en el momento en el que el martillo viene bajando hacia una superficie.
O igual el de la vela, ¿no? Y la vela del niño, ¿no? No meta el dedo en la vela porque se quema. No meta hasta que no mete el dedo él mismo en la vela, ¿cierto? Y se quema, no hay ese resultado. Bueno, no es una tendencia solamente de la filosofía oriental, también nuestros antepasados indígenas utilizaban este tipo de filosofía, perdón, sobre que si la persona no experimentaba en su propio carne, en su propio cuerpo, lo que sucedía nunca iba a saber qué era bueno o qué era malo, o qué le convenía o qué no le convenía, porque no hablamos de bueno o malo como tal, sino qué le conviene o no le conviene a un ser humano. Entonces, como es una representación exacta de la vida, nosotros no podemos al final estar suavizando las cosas. Si hay una muerte, tendrá que haber una muerte. Si hay una pérdida fundamental, habrá una pérdida fundamental. O por el contrario, habrá una transformación hacia algo importante a través de el sufrimiento o el desastre, ¿cierto? El cambio de concepción de una persona o sobre la visión de una persona a través de ese final, ese desastre o sufrimiento, que no es otra característica sino la del crecimiento del personaje. Entonces vemos descubrimiento, reconocimiento de que hay allí alguien, la peripecia o los giros dramáticos y el desastre o el sufrimiento. Bien, pero entonces la escena no debe ser empleada solamente para puntos álgidos del argumento. Pequeños incidentes también merecen de una escena, ¿cierto? Además, un relato no debe ser una serie de exposiciones dramáticas, es decir, cada ratico, no, una exposición dramática allí, la otra más terrible, la otra peor, ¿sí? Porque entonces mantendríamos ya no en un vilo de qué va a suceder, sino en un éxtasis frenético al lector en el que él mismo va tan aceleradamente que ni siquiera entiende nada de lo que nosotros queremos exponerle. Por eso, ¿cierto? Tampoco nos proponemos hacer análisis psicológicos, ni biografías, ni comentarios dentro de la escena. Es decir, no vamos a hacer, recuerdo un texto muy interesante de alguna vez de un taller que dicté, en donde me contaba el autor, o nos contaba, perdón, el autor a través de un relato, una cuestión que tenía rasgos biográficos, no autobiográficos, perdón. Es decir, una vivencia de esta persona que había durado bastante tiempo separado de una hija, después de 20 años la iba a ver, se van a encontrar en Popayán, una narración bastante interesante al principio, pero de pronto en el momento comenzó a divagar alrededor de Popayán, más allá de contarnos las emociones y la escena que iba a suceder en ese aeropuerto de reencuentro, empezó a contarnos que Popayán había sido fundada en tal lado, que la llamaban la ciudad blanca, o sea, que era algo que era más para el registro o para el discurso de una guía de viaje de turismo, ¿no? Entonces no tenía razón de ser. Y a veces uno se aferra tanto a esas cosas que no quiere renunciar a esas pequeñas cosas que rápidamente alumbrarían el terreno solamente para la escena, pero que no son fundamentales para el relato. Y como último hay que recordar que una buena escena requiere preparación y es la cresta de la ola en la trama. Es decir, imaginemos que la cresta de la ola, al hablar metafóricamente de la persona que busca una ola para deslizarse, ¿no? Entonces, esa cresta de la ola, donde nos vamos a deslizar, es precisamente la preparación de una muy buena escena. Entonces, en la escena estarían allí mezclados tanto el ambiente, como el lugar, como los diálogos. Entonces, vamos a escoger cada una de las cosas que podemos hacer. Y como último, precisamente vamos a mirar esto del diálogo, ¿sí? ¿Cuál es la fundación? La fundamentación del diálogo. El diálogo debe proponerse como acción y discurso. Rápidamente, yo propondría que los diálogos no deben tener más allá de 4 frases. 5 si es demasiado necesario, pero entre 3 y 4 frases y de ahí hacia atrás, el diálogo es mucho más efectivo. Nos puede dar características de cómo se están tratando las dos personas, nos puede ayudar a describir el ambiente, nos puede ayudar a hacer pequeñas conexiones entre un resumen y otro. Es decir, el diálogo es fundamental y hay que saberlo manejar muy bien. Esto del diálogo lo vamos a ampliar precisamente cuando entremos a lo del narrador, porque a ver, nos vamos a mirar allí varias características del narrador, varios tipos de narraciones y varios tipos de narradores, y eso nos va a ayudar a complementar todo el papel de lo que estamos hablando precisamente, que es narrativa, ¿no? Es un narrador, es la parte fundamental que tenemos que tener en cuenta y tenemos que, como se propuso desde el principio, en esta primera clase donde vimos la propuesta que hacía Chekhov de la técnica del cuento, cómo dividir, ¿sí? Cómo hacer para dividir al autor del narrador. ¿Cómo no correr esos riesgos como cuando a veces escogemos mal nuestro narrador? Bueno, espero que esta clase
les sirva bastante para despejarlo de la escena. Para que lo pongan en práctica, van a hacer un pequeño ejercicio que no hay necesidad de que lo compartamos, sino de que ustedes, por ejemplo, si lo quieren hacer sobre el mismo texto que están creando o sobre alguna cosa que se imaginen por un momento, van a contar, por ejemplo, el paseo más alocado que ustedes hayan tenido por la característica que a ustedes les haya parecido el paseo más alocado. No sé qué les sucedió. A mí una vez en un paseo a los llanos íbamos por un camino y entonces de pronto veíamos a lo lejos que se levantaba una polvareda y cuando menos se acercó un toro salvaje que se había escapado por allá de una finca. Venía un tipo de estos que montan caballo a pelo y bueno, nos tuvimos que pasar por encima de una cerca. Entonces, digamos que ese es uno de los paseos que puedo yo rememorar. Ustedes podrán rememorar el que sea y lo que van a hacer precisamente es dividirlo en escenas. ¿Cuál sería el reconocimiento? ¿Cuál sería la peripecia? ¿Cuál sería el desastre o sufrimiento? De todas las cuestiones. Y lo van dividiendo en pequeñas escenas, en pequeños incidentes, en donde ustedes van a comenzar a rememorar desde dónde sería el principio hasta dónde sería el final de la historia. Bueno, espero que haya sido enriquecedor para ustedes. Muchas gracias por su atención y nos veremos en la siguiente clase.